A raíz, me meto en el primer tema, a raíz de la violencia que hubo en la escuela 19, era el número, ¿no? En el barrio Lavalle, donde fuimos, donde los padres se preocuparon mucho de los estudiantes y las estudiantes de allí, por un hecho de violencia, por esa chica que amenazó a otra con un arma blanca, ¿se acuerdan? Se suspendieron las clases, sentadas de los chicos, etcétera, etcétera. Hablamos con el ministro de Educación de Río Negro, Pablo Núñez, de varios temas, pero también de esto, y le preguntamos porque surgió también como inquietud de los padres de esa escuela, ¿qué pasa con el vocal padre, o padre barra madre, no sé cómo se llamará formalmente, pero no importa, porque que en algún momento se instituyó en la provincia de Río Negro, es decir, el Consejo de Educación tenía representantes del gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación, ¿no? No sé si de legislatura, pero del gremio UNTER, y también de los padres y madres, un vocal que ni siquiera nunca quedó muy en claro, por lo menos para nosotros, quién lo elegía, de dónde salía, no se hizo conocido nunca. Al principio, yo recuerdo que hace varios años, hace 31 que estamos acá, hace varios años, hablamos con un, no sé si era padre o madre, de lo que quería hacer y demás, era la primera o el primero, y ahí quedó, nos olvidamos, a media culpa, ¿no? Un poco de todo esto. Y se lo preguntamos en una nota que le hicimos el 28 de agosto, hace un poquito menos de un mes, un poquito más de un mes, al ministro Núñez respecto de este tema. ¿Qué pasa con ese vocal? Y él contestaba lo siguiente. El Consejo Provincial de Educación, quien por Constitución y norma provincial, ley provincial, ¿no? Es el que dicta y determina las políticas educativas a implementar en el territorio provincial. Está compuesto por una vocalía en representación de padres y madres del sistema educativo, una vocalía en representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y vocalías en representación del gobierno, que son 2 vocalías, y una presidencia que ocupa quien está a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que en este caso es quien les habla. Esas son las 5 partes o las 5 presencias institucionales de las que se compone el Consejo Provincial de Educación. En el caso de la representación del vocal padre o madre, la ley requiere una reglamentación. Se estableció en su momento una designación hasta que eso esté reglamentado, y es parte de lo que la legislatura se debe continuar trabajando. Hasta que esa reglamentación se construya, lo que se hizo fue una convocatoria de padres y madres del sistema. Se establecieron sesiones en la legislatura, se designó en un orden de prelación a las personas. Hubo la primer vocal madre que tuvo designada fue una señora, una mujer, una mamá, una trabajadora del Estado, creo que del sistema de salud, que tenía residencia en Viedma, no recuerdo el nombre ahora, le pido 1000 disculpas. Con esa persona renunció en su momento y accedió quien está en el segundo en el listado, y es parte de los trabajos que se deben dar de reglamentación. No están vencidos así en términos formales porque no hay una continuidad de designaciones, no hay un mandato fijo en términos de tiempo para esta designación, pero es parte de lo que se debe trabajar en la continuidad de la reglamentación. Es de una ley que es relativamente joven, que se sancionó fines del 2012, principio del 2013, y que ha generado muchísimos cambios en el sistema educativo, pero que obviamente se debe seguir trabajándolo. Esta ley es la que ha generado la obligatoriedad de la sala de 4, la obligatoriedad de la educación secundaria, y a partir, de muchas normativas que se fueron emitiendo con continuidad de esa ley, es cómo se ha ido estructurando nuestro sistema educativo. Bien. Bueno, Pablo Núñez, el ministro de Educación de Río Negro, hablando del vocal padre-madre, y estas expresiones generaron un comunicado, una nota de una organización que es la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación en Río Negro, y a nivel federal también, y vamos a hablar con María Belén Bosch, que es integrante de esta organización, de esta red. Ella está en Bariloche en este momento, y queremos hablar sobre este tema, ¿no? Porque les ha generado algo. María Belén, buenos días. Gustavo Bosco de FM de la Costa la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por darnos lugar a expresar, sí, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y nuestras dudas con respecto a este tema.
al que vemos con profunda preocupación en cuanto a los dichos del ministro de Educación, porque nos preguntamos si el ministro está realmente desconociendo la ley y la legislación vigente en materia de educación en Río Negro, o eligió omitir la ley vigente, que es de hecho la modificatoria a la que él se refiere. Dice que se generaron normas posteriores a que se sancionara la Ley de Educación 4.819, a la que él también se refiere ahí. Pero hay una norma que es la 5.458, que se puso en vigencia en el año 2020, salió en el boletín oficial el 31 del 8 del 20. Perdón, María, ¿una norma se refiere a qué? ¿A un decreto o una ley? No, a una ley. Una ley. Tiene una ley. Sí. ¿Sí? Es una ley, es la ley 5.458, que modifica la ley anterior, sí, entre otras cosas, en relación con el artículo 162, que se refiere a la elección del vocal padre y a los modos de elegirlo y a los modos de proceder cuando éste queda vacante. Ajá. ¿Y qué dice esa ley? Ah, bien, sí. Sí, perfecto. Esa ley claramente en su artículo primero establece que es la legislatura la que debe establecer, digamos, la legislatura designa al representante padre-madre en el Consejo Provincial de Educación con el voto de las 2/3 partes de los legisladores, que no se puede emitir abstención en el voto, que esto se debe realizar en sesiones especial convocada a tal efecto, que la propuesta de los representantes debe ser generada, para la designación, la propuesta de representantes debe ser generada a través de la Comisión de Labores Parlamentarias, y que quien debe generar, de hecho, el pedido y señalar cuando está vacante es el Consejo Provincial de Educación, de quien el presidente es el ministro Núñez, que dijo desconocer esta ley actualmente vigente, por lo menos porque remitió a la ley pasada, que ya no está en vigente en tanto esta la modifica. Sí. O sea que una ley, esta sí que es nueva, 2020, pero que quedó ahí, debe estar durmiendo en algún cajón, la reglamentación, ¿no? Está durmiendo en algún cajón, no entendemos exactamente por qué, porque en el momento mismo en que fue publicada en el boletín oficial, y te voy a dar el número y la fecha para que seamos claros, el boletín oficial es el 5.910, sí, que salió el 31 del 8 del 2000, hace 3 años ya. Sí. En la medida en que esa ley no indica que tiene que entrar en vigencia en algún periodo específico, entró en vigencia automáticamente a partir de los 8 días de que fue publicado en el boletín oficial. Por ende es una ley vigente. Bien, entonces ¿quién está en falta? ¿El ministro? ¿Cómo? ¿Quién está en falta al no poner en práctica esto entonces? ¿El Ejecutivo? Y a ver, en primer lugar, la primera pregunta y lo primero que nos genera una señal importantísima de alarma es que quien sea el representante máximo a nivel provincial y del Ejecutivo provincial, que es el ministro de Educación, aparentemente desconozca las leyes vigentes en materia educativa, porque realmente, esto genera una preocupación significativa. Sí. De no desconocerlas, la pregunta que surge es por qué el Consejo Provincial no ha emitido las solicitudes correspondientes a la legislatura provincial, bien, que él señala que debería reglamentar, pero de hecho está reglamentado, para poder efectivamente poner en marcha el mecanismo que permite una elección transparente, clara y que se cumplan con los periodos. Hay algo que además también es importante que aclaremos, para que no generar ambigüedades ni dudas. En ese artículo número 1 que modifica, como les digo, de la ley
5.458, que modifica a la anterior, se establece además que el mecanismo para hacer operativa la norma va a seguir los mismos mecanismos que para elegir al defensor del pueblo. Sí. Eso a nosotros como Red de Familia nos llevó a preguntarnos una nueva pregunta. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para operativizar la elección del defensor del pueblo? Eso estaba reglamentado, porque dijimos, bueno, a lo mejor lo que falta reglamentar es esto. Sí. Entonces nos remitimos a la ley de elección y efectivamente dice lo que les acabo de mencionar. Va a ser una elección, sí, en su artículo número 2, es la ley 2756 para quien quiera ir y buscarla. ¿Está bien? Que, a ver, es simple. Nosotros somos un grupo de familias, de mamás, trabajamos. Es verdad que hay algunas mamás que son abogadas y como somos una red que entre nuestros principios fundamentales está, además de del ser democráticas y ser apartidarios, porque entendemos que la educación debe ser una política de Estado, el tercer principio que nos rige es el de la fidelidad absoluta a la evidencia y a los datos. Entonces, nos tomamos el trabajo de buscar las normativas, de preguntar a las madres, a las familias y a gente, digamos, que podemos conocer en materia de legislación, bueno, cómo había que leer esto, cómo era esta cuestión de la reglamentación y demás, y por eso hemos llegado a hacer toda esta búsqueda. Bien, o sea que sí, es preocupante, ahora entendí todo bien, es preocupante que el ministro desconozca las leyes o la ignore, en este caso a la última, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, bueno, ¿y qué ustedes pueden hacer algo a partir de esto, María Belén? Bueno, a ver, en principio, lo primero que podemos hacer es lo que hemos hecho, que es comunicar nuestra inquietud, hacerla llegar también al ministro, a quien de hecho le hemos hecho llegar en reiteradas ocasiones invitaciones a reunirnos. Nunca hemos tenido una respuesta favorable, en general no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ni favorable ni no favorable, que también es una respuesta, ¿no? La ausencia de respuesta es una respuesta. Y también hemos hecho muchas, hemos ido a la Defensoría del Pueblo en 2021, hemos solicitado informes respecto de la elección, de los mecanismos de elección, de cómo llevar adelante el trabajo, ¿no?, de el Consejo Provincial de Educación, porque de hecho el vocal padre, una de las cuestiones que dice se debería cumplir para poder seguir en su mandato es elaborar y elevar un informe anual de sus gestiones, porque rigen las mismas digamos, inhabilitaciones y las mismos derechos y obligaciones que se plantean para el defensor del pueblo. Entonces, bueno, quisiéramos saber si eso está llevándose adelante, poder tener acceso público a cómo son esos informes, más allá de otras inquietudes que también nos generan también la implementación de la última ley, que elimina de los consejos escolares la representación de las familias. Entendemos que esta es una provincia muy extensa, tiene 15 consejos escolares y tal vez una persona únicamente difícilmente pueda abarcar las problemáticas diversas de la provincia. Bien. Pero Sí, no, está bien. Entonces han manifestado públicamente la preocupación, han enviado nota al ministro y el ministro tampoco ha respondido. El ministro no nos ha respondido desde que empezó el año pasado. Nosotros nos hemos puesto a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario y quien nos ha, en relación con las problemáticas del vocal padre, quien sí nos ha digamos, dado algunas respuestas e incluso intermediado con el Consejo Provincial de Educación en su momento en 2021, ha sido la Defensoría del Pueblo. Bien. Bueno, María Belén, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima. María Belén Bosch es representante de la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación en Río Negro y a nivel federal. Ella está en Bariloche. No tienen representantes en Viedma, no hay integrantes de Viedma de esta red. Preocupadas, o sea, quieren que se ponga en práctica, que empiece a actuar el vocal padre o madre del Consejo Provincial de Educación, que debería ser, a mí me parece, hasta uno de los integrantes más importantes del Consejo de Educación. Nunca funcionó. Desde la creación de esa vocalía en el 2012 no funcionó. Ahora, ¿qué pasó? Cuando le preguntamos, nosotros desconocíamos que había pasado, nos llamó la atención que nunca se hablara después de 10 años de este vocal o esta vocal. Le preguntamos al ministro de Educación hace un mes y el ministro nos dijo, no, lo que pasa es que una ley de hace 10 años que no está actualizada, qué sé yo, y resulta que hay una ley nueva que reemplaza la anterior de hace 3 años y que el ministro o desconoce o ignora, que dice que el vocal padre o madre lo tiene que elegir la legislatura, los legisladores, pero él tiene que hacer la convocatoria. O él no sabía eso, nosotros menos, o él no sabía eso, o realmente nos dijo algo, no digo que mintiendo, pero ignorando una verdad, que, o sea, la respuesta a nuestra pregunta debería haber sido, mire, tenemos que hacer la convocatoria a la legislatura, todavía no la hicimos por lo que sea, o ya hicimos la convocatoria, no contestaron los legisladores. Esa debería haber sido la respuesta, o falta reglamentar, que sea, no que hay una ley de hace 10 años, no esa, está mal eso, y es el ministro de Educación, bueno, está para volver a preguntarle en cualquier momento.